este coeficiente. Esta es la tablita que les estaba mencionando anteriormente, donde tuvimos poner el 0,56 en el medio, y las frenadas que tuvieron muy inferior a eso están del lado izquierdo, y lo mismo para las que son superiores. La masa, en esa masa está incluida la masa del vehículo, que dije, y la masa de las dos personas que iban en él. En aquella frenada fue de 1.258 kilogramos, la frenada promedio fue de 26,44 y el 60% de esta superficie fue sobre el pasto medio, o sea, este pasto cortito. Del otro lado vemos que la masa es muy similar a la anterior, simplemente 200 gramos la diferencia, casi insignificante. En el caso de las huellas de frenada, allá teníamos 26 y acá ya tenemos 22,98, hay una diferencia de la longitud. Y en el caso del pasto, acá era mayoritariamente tupido. ¿A qué nos lleva esto? Visto así en unos gráficos, podemos decir que el coeficiente es menor cuando la masa es mayor, ¿se ve? Y el coeficiente aumenta cuando la masa es menor. En este caso, en la masa, ya les digo, hay una diferencia solamente de 200 gramos que no hace, pero la masa no era una de las variables que nosotros habíamos manejado como influyente. En el caso de la condición de la huella, que vimos que para un menor la huella era más larga y para un mayor la huella había sido más corta. Y en el caso del pasto, vimos que en el pasto medio, en el pasto bien cortito, el coeficiente había sido menor y en el pasto más tupido el coeficiente había sido mayor. ¿Cuáles serán las conclusiones de nuestro trabajo? Habiendo realizado esta prueba con estos 10 vehículos dotados con este tipo de sistema que nos permitía bloquear los neumáticos, habiendo hecho las 30 frenadas en total, habiendo controlado la velocidad inicial a 60 km por hora, que termina siendo 59, sobre esta superficie de pasto seco oriundo de esta región, y lo repito por ahí porque yo sé que hay gente de otros lugares de Entre Ríos que bien podrían hacer sus propias pruebas en otro tipo de pasto con estas condiciones. Esto fue hecho acá. El coeficiente de rozamiento pedido nos dio un valor promedio de 0,56, pudiendo desviarse, como vimos, por la dirección estándar calculada, que puede variar de 0,47 a 0,73. Entonces, el valor de 0,50 a 0,54 que nos sugirió la bibliografía que utilizamos está dentro del rango obtenido, o sea que si usábamos 0,5 el coeficiente también estaba acertado. Vimos que el inicio del bloqueo del neumático en la superficie del pasto estaba dada por un detalle de arrancamiento del pasto provocado por el neumático al bloquear. Y efectivamente la condición del pasto influyó en la huella de frenada. Es decir, que la condición de cómo está el pasto, si más corto o más largo, varía el coeficiente de rozamiento. Cuando vamos por la ruta y vemos el pasto más alto, el vehículo se va a frenar más rápido que cuando está el pasto corto. Y finalmente, esa ha sido nuestra investigación. Estoy predispuesta a contestar alguna pregunta en base a eso, al procedimiento que hemos hecho. Creo que no me olvidé de nada. Desde ya, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido y cualquier cosa que quieran contactarme o los estudiantes para que les sugiera algo de su investigación, porque cuando uno investiga se va dando cuenta de fallos, de aciertos, que también es bueno transmitirlo.
hoy estoy acá para transmitir una investigación que hicimos con mi director y mi codirector. Esto es importante, dado porque a mí no me sirve nada tener una computadora y usarlo solo yo. Esto hay que compartirlo, para eso son los congresos. Le pido disculpas por ahí por la tecnología, que tuvimos algunos inconvenientes, pero bueno, desde ya le agradezco y estoy muy contenta de haberlo podido hacer. Queda abierto si hay alguna consulta allí, sí podemos sacar el micrófono. Sí, hay dos personas que quieren consultar. Allá atrás primero y aquí el licenciado Álvaro. Buenos días. Mi consulta es la siguiente. Si tuvieron en cuenta al realizar el trabajo, porque no lo informan, ¿no es cierto?, es si todos los vehículos calzaban la misma cubierta, en principio. La segunda consulta es la presión de inflado, si todos estaban en la presión de inflado correcta, dependiendo del peso, y si averiguaron a qué tipo de compuestos se referían. Y ¿por qué? Por la temperatura de trabajo de la cubierta. Es decir, generalmente las cubiertas, las gomas, tienen una temperatura de trabajo. Usted se refirió que el día de la experiencia se trabajó con una temperatura ambiente de 25 grados, creo. Sí. Y no informa de la temperatura del suelo. Generalmente la temperatura de trabajo de las cubiertas en general ronda los 50 grados de temperatura. O sea, todo neumático de calle, de vehículos particulares, tiene que alcanzar 50 grados de temperatura para su mejor performance, teniendo en cuenta que amortiguadores en buenas condiciones, eso básicamente. Eso quería saber si tuvieron en cuenta, porque eso sí influye en la longitud y en el frenado del vehículo. Sí, entiendo perfectamente lo que me dicen. Sí, los vehículos tenían que ser revisados, el inflado de los neumáticos, se tomó nota de los neumáticos que se habían utilizado, pero no se tomó en cuenta a la hora de tomarlo como variable, digamos, hacer que todo, por ejemplo, que todos los neumáticos fueran de la misma marca o de las mismas condiciones. Nos habíamos centrado también en la superficie y en circunscribir, digamos, la prueba por la masa de los vehículos que fueran más o menos las mismas, para que la variabilidad no sea tan grande, ¿verdad? Pero sí, como usted dice, el inflado también y las condiciones del neumático, por supuesto. Hay estudios hechos donde dice que incluso el dibujo del neumático, ya sea un neumático con el dibujo inicial o ya muy gastado, influye también en la longitud de la huella de las condiciones del frenado. Sí, por supuesto. Licenciado, si es posible ver un poquito al principio las distintas pruebas de los distintos vehículos. Hay una diapositiva que la pasaste, si la podemos ver de nuevo. Sí, donde están todas las pruebas donde se trabajan, de cada uno de los vehículos. Ahí. Bueno, yo no sé cuál será, pero ahí tenemos vehículos con neumáticos 155 70 13 y había visto una Surán, la Surán tiene 195 70 13, o sea que utilizaron distintos tipos de ancho de neumático, o sea que está contemplado un poco la variable que decía el colega recién. Bien. Yo cuando comienzo una investigación, no sé cuándo empieza, pero no cuando termina. Yo creo que usted empezó recién y falta mucho para que termine. Pero lo importante, para mí es muy importante todo este trabajo, porque
es muy común en nosotros cuando tenemos que hacer un cálculo de velocidad y vamos a los libros, que dicen las tablas. Y nosotros en los libros nos traen unas tablas de allá, de Francia, Italia, Estados Unidos, fulano de Italia, mengano de tal, la colocan, la imprimen en los libros y no tenemos la referencia de dónde viene. Es como no tener el hash de la foto digital, una cosa así. Es decir, que no ponen un valor y no sabemos qué pruebas se hicieron para certificarse. Yo creo que lo que usted ha hecho acá es certificar los coeficientes de frenado en pasto, que si tenemos que utilizarlo, y bueno, como usted lo ha dicho, entre 5, 0,5 y 0,6 está bien utilizado, ¿no es cierto? Porque indudablemente estamos trabajando con valores aproximados. Es decir, tratamos de ajustar los resultados, pero nunca vamos a llegar. Así que yo creo que ese trabajo de investigación es muy importante para todos los colegas del país, porque es una investigación que se hizo, investigación del campo con resultados. Creo que el número es muy importante, que no va a variar mucho y tampoco va a variar mucho con respecto al tema del pasto. Es decir, porque el pasto que tienen en La Pampa lo tenemos nosotros en el Chaco y lo tienen ustedes acá, es decir, la gramilla, todo. Pero lo que incide realmente es la cantidad de humedad, diríamos, que tiene el pasto al producirse el efecto de la frenada, es decir, al producirse la fricción. Ahí está el punto, no a lo mejor tanto en el tipo de pasto, no sé si me entienden. O sea que yo sí tengo que buscar para hacer mi pericia mañana, pasado, voy a recorrer esa tabla. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la